Bueno, hola chicos. Bueno, un saludo muy especial para todos ustedes. Bienvenido a nuestros canales. Y bueno, hoy vamos a hablar desde nuestra experiencia vívida, todos, y vamos a hablar hoy el tema de las relaciones de pareja, cómo han sido desde nuestras experiencias estos traumas, estas despedidas, estas famosas tusas que llaman. Y bueno, tengo de invitada a Catalina. ¿Cómo están, auténticos y auténticas? Bueno, entonces, Cata, una de las cosas por las que más, cuando leo el tarot en los live de TikTok, cuando el 80% de mis consultas privadas son siempre problemas de amor, problemas de relaciones. Ese tema de la dependencia y siempre son codependiente, narcisista. A veces algunos van más al fondo y sin darse cuenta se están volviendo sociópatas en el caso de la energía femenina o psicópatas en el caso de la energía masculina con severos rasgos. No es que sean malas personas, simple y llanamente las relaciones cuando llegan a un tope en donde se vuelve tan insana y tan tóxica, se corre el riesgo no solamente de uno hacerse daño físicamente, sino que también le hace daño a las demás personas. Entonces, desde nuestras experiencias, poderle contar a los auténticos cómo vivimos nosotros estos, porque vamos a hacer estos diálogos más seguido. La idea es que contemos también desde nuestras experiencias, porque todos nos ven, usted dando terapia en su tema holístico, de trascendencia, tema de mentorías, yo desde la parte del tarot evolutivo y consciente, pero bueno, ¿estos qué? Las relaciones de pareja que hemos vivido. Exacto, pero ¿estos qué? Porque uno muchas veces hablar desde la experiencia es hablar desde la fuente. Las personas deben de haber vivido antes algo para poder enseñarlo, trascenderlo y después enseñarlo a los demás. Entonces, en este orden de ideas, Cata, nosotros, los ángeles son ustedes aquí en la tierra, viviendo esta experiencia humana, pero las alas se ganan en la tierra, no como nos hizo creer el dogma o las sectas religiosas, especialmente la religión católica y otras. Sí, pongamos más bien religiones o dogmas, que es donde se ve más. Que es donde se ve más, nos enseñan que es que los ángeles vienen caídos del cielo, o las personas, no, los ángeles vienen desde las mismísimas sombras y somos nosotros aquí en la tierra. Las personas que han sanado dolores profundos tienen toda la potestad, el poder, la sabiduría, el discernimiento para orientar y guiar a otras personas porque lo están haciendo desde la experiencia, que hace verdaderos sabios. Entonces, Cata, bueno, te pregunto a ti, como nosotros siempre manejamos son temas de relaciones quebradas, en mi caso vienen muchas personas a mi consultorio muy codependientes con narcisistas. ¿Cómo fue tu experiencia? Porque si vienen a nosotros es porque nosotros quizás trascendimos, quizás pudimos darnos cuenta de eso y al tener y optar por herramientas que nos hicieran más expansivos y más conscientes, podemos ayudar a las personas. Eso no es por muchos libros que leamos, por muchos guías que visitemos, por muchos retiros espirituales que hagamos. La verdadera experiencia hace verdaderos sabios. Es usted vivirlo, sentirlo, trascenderlo. Entonces es muy rico contar cómo lo hicimos. Yo le quiero dar a Cata que me cuente cómo empezó su relación. A ver, ¿cuál de todas las relaciones fue la que más te traumatizó? No tienes que decir nombres propios de la persona, de hecho nos vamos a reservar aquí los nombres. Sí, nos vamos a reservar los nombres, pero ¿cómo esa tusa te llevó? Primero cuéntanos el antes y el después. Antes de conocer a esta persona, ¿cómo eras? ¿O cómo te relacionabas? ¿Cómo era tu vida? Y después de conocer a esta persona y después de hacer ese trabajo de sombra o ese trabajo de niña interior o ese trabajo de sanación. Ahora sí, Cata, es todo tuyo el micrófono. Bueno, Juan, es un tema este tema de relación de parejas es un tema bastante controversial. Para poderlo compartir hay que vivirlo, porque pues definitivamente lo que habla es la experiencia de Juancho, porque si uno no lo vive, ¿cómo lo puede contar? Es como la persona que lee el libro comparte su experiencia del libro. Si la persona no lee el libro, simplemente se queda con lo que la otra persona le contó de cómo fue ese libro y no es lo mismo, ¿cierto? Yo tuve 3 relaciones de pareja, pues actualmente estoy en una, pero voy a hablar donde viví 100% esos rasgos de sociopatía, incluso psicopatía, sociopatía en mí y psicopatía con las personas que estuve. Y resulta que
Por ejemplo, tuve mi primera relación de pareja donde yo duré alrededor de 7 años y fue una relación de codependencia, donde esta personita era una persona controladora, manipuladora. Bueno, yo tenía 17 años, estaba muy chiquita y de igual manera yo no era consciente de lo que yo estaba viviendo. Simplemente era una mujer que me estaba salvando la vida y de alguna manera me estaba dando algo a cambio, y era un tema emocional, un tema de protección, incluso un tema de alimentación, porque me di cuenta que la comida, a raíz de algo que yo viví en la infancia con papá y con mamá, con el tema de la comida, me di cuenta que el alimento era muy importante para mí. Entonces, si había alimento para mí, ahí estaba yo feliz, y me di cuenta que ese tema de la alimentación viene de un tema que yo no había trascendido de mi infancia, porque cuando yo estaba pequeña, mi papá, cometió muchos errores porque era un hombre que estaba sumido en el alcohol, y el dinero que él ganaba en su empleo, lo que hacía es que él lo destinaba no para la casa, no para las responsabilidades de la casa, sino para el beber y otro tipo de cosas. Entonces en la casa no había comida. Y yo yo aguanté hambre, literal, hambre física, Juan, como hasta los 23, 24 años, o sea, imagínate. Entonces, cuando yo dar con una persona que me proveía alimento, yo me sentía una mujer demasiado protegida. Caí en esta relación, duré alrededor de 7 años, fue una relación obviamente narciso-codependiente, una persona que me controlaba y me manipulaba, pero yo lo permitía, ¿sí? Era una dualidad donde yo no era consciente, simplemente yo lo permitía porque yo no tenía amor propio, estaba sesgada completamente. Y bueno, hoy día es una gran mujer, pero es algo que yo experimenté como mi primera relación, pero digamos que de esas 3 relaciones, la relación que más me marcó fue la tercera relación que yo tuve. ¿Por qué fue una relación que me marcó? Porque después de que esa relación se acabó, de hecho esa persona fue la que me dijo a mí no vamos a continuar por infinidad de cosas, fue a raíz de una infidelidad, ¿sí? Y bueno, tampoco se trata como de venir a echar culpas, que ella te fue infiel, que ella me hizo daño, porque bueno, finalmente uno es el que lo permite, pero yo no era consciente de eso. Yo simplemente estaba en un lugar donde yo sentía que estaba muy bien, era una mujer que físicamente es muy bonita, pero yo miraba lo de afuera. ¿Pero por qué lo miraba? Porque el ego buscaba eso. El ego, ¿qué es el ego? La mente. La mente me decía, es una mujer hermosa, quédate ahí. Tenía un hogar con esa mujer, aparentemente, porque vivíamos juntas. Entonces yo juraba y sentía que estaba en un lugar donde yo me sentía segura, pero no era así, yo no me sentía completamente segura. O sea, realmente quien estaba seguro era mi ego, porque mi ego, ahora pues ya uno que lo entiende, antes yo no comprendía esto, me decía, estás en el lugar que tienes que estar. Para el ego es lo conocido. A nivel intracelular tenemos memoria. Y eso todo viene desde la infancia, por tus creencias, por tu contexto, como te criaron en tu hogar. Y no es echarle la culpa a nuestros padres o a tus primeros cuidadores, pero sí influye mucho porque el subconsciente no sabe diferenciar entre lo que es verdad y lo que es mentira. Todo se lo cree por igual. Entonces el subconsciente guarda todo. Y cuando somos, entre comillas, adultos, pero nuestro niño interior siempre está ahí, va a reconocer ciertos momentos, ciertas personas, ciertos patrones que los va a sentir familiar. Entonces uno eso lo confunde con amor, o con conexión, o que, ay, como me encantas. Bueno. Así es. Sí, resulta que a nivel, quiero como ampliar un poquito esto, como haciendo un paréntesis con lo que dice Juan. A nivel intracelular, nosotros tenemos una memoria celular. Resulta que tenemos algo en nuestro cerebro llamado hipocampo y la amígdala, que son los encargados de regular la parte emocional. Entonces resulta que eso que tenemos en el cerebro cuando vive un episodio, ya sea de una traición, una infidelidad, que es donde el ser humano también crea un trauma a raíz de esto, cuando tú sales de ese lugar y vas a otro y vives un escenario similar, ¿sí?, a lo que tú viviste, inmediatamente se activa el hipocampo y la amígdala, porque son memorias que quedan marcadas en nuestro cuerpo físico. Resulta que el cuerpo físico, Juan, también tiene memoria. Entonces, cada que tú te expones a una situación, un escenario similar que pasa, inmediatamente se activa ¿qué? La amígdala, y esa memoria
que nosotros tenemos en nuestro ser, el cuerpo reacciona a eso, Juan. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente tu cortisol se eleva, experimentas ansiedad, miedo, exactamente lo que tú experimentaste en ese momento. Yo que experimenté en mi última relación con esa infidelidad, de hecho no permití una, permití muchísimas en esa última relación. Pero bueno, cuando yo permitía, con lo que viví en ese momento donde descubrí esa infidelidad, se me activaron un montón de vainas a nivel físico. Experimenté ansiedad, la adrenalina se me subió por completo, ya no sentía ira ni enojo, sino que ya era como un estado de cólera, ya era una rabia que yo no podía controlar. Y un miedo profundo al abandono que yo, o sea, te juro que yo no entiendo, yo... Es muy importante esto, chicos, a nivel fisiológico, entender esto, de dónde vienen estas emociones. Y es así de sencillo, chicos, como para que no nos enredemos un poquito. Nosotros tenemos unos neurotransmisores a nivel, de pronto, de las neuronas en nuestro cerebro, que responden a estímulos físicos o a estímulos externos, que van muy ligados a nuestro sistema de creencias, guardados, y obviamente esos neurotransmisores emiten unas sustancias como la dopamina, la serotonina, la adrenalina. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, la serotonina y la dopamina son sustancias de la felicidad, del placer, y por eso es importante también el contexto donde nos desenvolvemos. Está la adrenalina, que también es provocada por cierto susto como mecanismo de supervivencia, de alerta también, de susto. Bueno, y hay una cantidad de cosas. También hay algo que se llama el cortisol, que es la hormona del estrés. Esto genera, cuando se nos sube el pico del cortisol, eso dependiendo también por los desgastes de trabajo, el sobrepensar, quizás no estar en lugares donde se emita una cierta paz, pero todos estos neurotransmisores son estimulados y emiten sustancias, pero por el tema externo. Ahí y eso es interesante hablarlo desde la parte, entre comillas, clínica o fisiológica, por así decirlo, o de la medicina, por así decirlo, ¿cierto? Pero ya pues nosotros nos vamos a ir más por la parte también espiritual, porque yo estoy convencido, Cata, de que todos podemos sanar, trascender, mirando más dentro, aprendiéndonos a conocer, abrazando e integrando la sombra y sanando ese niño interior. Pero continúa, Cata, con tu historia, que es como interesante y bueno, aquí como entre paréntesis. Bueno, Juancho, entonces, no todo era color de rosa en esa relación. Cuando se finalizó la relación, cuando estuve, antes de que se finalizara pues este vínculo, no era solamente ella. O sea, sí, hubo infidelidad de parte de ella, pero resulta que de este lado también habían cosas que no estaban completamente bien, porque es que no era ella sola, también era yo, porque estaba en esa caída de conciencia de la sombra de la energía femenina. ¿Y cómo era yo? Me victimizaba, era súper insegura todo el tiempo, revisaba los celulares, o sea, era una mujer compulsiva, ya parecía hasta loca, porque yo no era tranquila, revisaba los celulares, no, aparentemente tenía buena comunicación, pero siento que esa comunicación era más como un tema de manipulación emocional de mi parte. Y también del otro lado, que sí, yo era una mujer bastante expresiva y comunicativa, la otra parte era que no se expresaba, no hablaba y no teníamos... Lo que llaman el apego evitativo y el apego ansioso. Eso, total. Y nosotros somos de apego ansioso, ¿cierto? De apego ansioso, claro. Entonces, no, yo también, bueno, pero yo ahora contaré mi historia, pero por ahí en paréntesis me da mucha risa esto porque... Pero nosotros los de apego ansioso somos dramáticos, showceros, la Rosa de Guadalupe nos queda chiquita, hacemos drama, exageramos los eventos de la vida y eso es el famoso drama sofisticado que hace parte como también de esta experiencia. Así es. Pero de hecho en la psicología le llaman trastorno borderline. De la personalidad. Y ahí me movía yo. Ahí estaba Catalina pintada. Es que no era al otro lado, porque es que hay personas que dicen, sí, ella fue la infiel, pero entonces de este lado, ¿qué había? Claro, de este lado había una mujer que tenía una herida profunda de abandono con su papá, aunque físicamente siempre ha estado, emocionalmente nunca estuvo para mí. Entonces, ¿qué pasa? Llega esta niña que se mueve. Es importante, qué pena, Cata, es importante hacer un paréntesis ahí, porque la gente piensa que un abandono de un padre es físico, no, bueno,
puede ser físico, pero también puede estar el padre en la casa, pero es como si no estuviera. No, es que de hecho vamos a contar nuestras historias y luego de esto les vamos a compartir de dónde viene y por qué nos estamos moviendo así, porque la idea es que ustedes también comprendan esto. Pero estamos contando, digamos que netamente, lo que vivimos en medio de nuestra sombra, incluso en ese desasosiego ni siquiera teníamos, incluso desconocimiento, porque no sabíamos ni que existía una herida llamada abandono. Así es, por lo menos yo no tenía conocimiento de que yo me movía desde mis heridas. Si a mí me decían, por ejemplo, sombra de la energía femenina, yo no entendía que era eso, jamás lo había escuchado, pero bueno, igual eso lo vamos a estar compartiendo. Bueno, después de este paréntesis sigo contando mi experiencia. Resulta que de este lado también había una mujer completamente codependiente, una mujer que se movía, era muy dadivosa, porque de hecho lo soy, pero antes no era consciente que yo me estaba moviendo desde mi miedo a ser abandonada. Por eso yo daba amor, apoyo incondicional. Yo juraba que el amor mío era incondicional, pero el amor que yo daba era un miedo por ser abandonada. Entonces fíjate, Juan, cómo llega uno a ser tan dadivoso y que uno cree que es una persona realmente muy generosa cuando en realidad está dando uno desde el miedo. Desde el miedo, desde la carencia Así también. es, desde nuestras heridas. Entonces eso fue lo que pasó en esa última relación. ¿Qué pasó luego de esa relación? ¿Qué pasó luego de esa relación, Juan? Luego de yo descubrir todo eso de la infidelidad, incluso pues también había una parte muy oscura en mí en esa relación, porque era una mujer más bien absorbente. Yo era una mujer demasiado absorbente. No te digo pues que revisaba los celulares, era muy, muy celosa, muy insegura. Siempre esperaba que me dieran amor, yo le pedía amor y yo, ¿por qué no me das amor? Es que yo soy así, Catalina. Y yo, Ay, no, vámonos serios, esto es muy serio. No, pero sí. Y yo, pero dame amor, mira yo todo el amor que te doy a ti. Total, pero es que yo soy así, claro, viene el drama de Catalina, la víctima, que pecadito de mí, la buena mujer, y bueno, imagínate. Ajá. Resulta, Juan, que después de esa infidelidad que yo viví, yo creo que fue un regalo, ni siquiera de ella. Bueno, ella fue el vehículo, pero el regalo fue del universo. O sea, todo llega en el momento que debe de ser. Sí, porque muchas veces el alma, Juan, no está preparada para despertar. Te voy a decir por qué. Porque yo no solamente viví una infidelidad en esa relación, yo viví muchas infidelidades en esa relación. Y pregúntame en cuál mi alma decidió despertar. En esa última infidelidad que yo me di cuenta. ¿Qué pasa? Cuando yo me di cuenta de esa infidelidad, de hecho la relación ya estaba muy quebrada de ambas partes. Sí, suelen ya esas relaciones volverse tan tóxicas que se vuelven insostenibles en el tiempo. Ya uno es insistiendo ahí desde la carencia y desde la mendicidad. Y resulta que yo mendigaba amor completamente. Sin embargo, no me daba cuenta desde dónde estaba mendigando. Creía que yo quería sostener una relación porque en el fondo yo creía que podía salvar la relación, pero en realidad no era que yo pudiera salvar la relación. Eso lo decía era mi ego, mi mente. Claro. Pero mi alma me estaba diciendo, sal de ahí. Les quiero compartir algo. De hecho, es una infidencia, Juan. Y es que yo en esa relación muchas veces le repetí a esa persona: yo estoy segura que usted va a ser la plataforma para yo tener una evolución de alma. Yo nunca me imaginé decir esas palabras, y más porque yo en ese momento yo no conocía nada de esos términos, ni entendía, ¿sí? No entendía nada que era herida de abandono, no entendía absolutamente nada. Y se lo dije cada vez que teníamos una discusión, se lo dije muchas veces, y esta personita simplemente se quedaba callada, pero yo siempre supe, o sea, yo no, mi alma, que no era mi mente, esa era mi alma. Mi alma siempre supo de que debía de moverme de ahí y que luego de esa relación yo iba a tener un cambio, no una evolución, era una transformación álmica la que yo iba a tener, dicho y hecho. Les cuento que esa relación, Juancho, esa relación se acabó, obviamente a raíz de esa infidelidad se terminó pues esta relación, esta persona que incluso fue la que me dijo que no más, la que me dijo que termináramos todo. Yo decidí aceptarlo a pesar de que yo no quería. O sea, mi ego, mi cuerpo dolor, mi memoria intracelular, como ustedes quieran llamarlo, no quería. Porque yo quería seguir en ese lugar donde estaba sintiendo eso que el ego ya conocía. O sea que, ese dolor. Y resulta que mi alma sí me dijo, debes de hacer una transformación en ti, porque es que
Catalina, estás repitiendo lo mismo, no solo con ella, con mi primera relación, con la segunda y con ella. Y yo dije, hay algo que no está funcionando en mí, que me está llevando a repetir exactamente lo mismo. Entonces mi cuerpo, dolor Juancho, inmediatamente me dijo, muévase de ahí, Catalina. Y mi alma empezó a entender de que debía de moverme de ese lugar. Incluso cuando se dio esta ruptura, inmediatamente lo que yo hice fue aceptarlo. Fue muy doloroso, porque de hecho pensé en quitarme la vida, no de hacerlo, porque no llegué hasta ese punto, pero el simple hecho, Juancho, de yo pensar, yo no quiero vivir, wow, eso es muy fuerte. Yo nunca llegué a pensar. De hecho, yo siempre he amado la vida y el universo, y en ese momento yo sentía que yo no quería vivir, que yo no quería estar acá, que simplemente yo no podía vivir sin esa mujer. Ahí fue cuando yo identifiqué que no había algo que estaba funcionando completamente bien en mí. Yo dije, en medio de mi estado de conciencia, porque no existen personas buenas ni malas, sino estados de conciencia, en ese estado de conciencia que yo estaba en ese momento, yo decía, no hay algo que está funcionando bien en mí, porque es que estoy repitiendo exactamente lo mismo. Y yo no entendía por qué me estaba quedando en el mismo lugar con 3 personas, donde en cada relación hubo mentira, infidelidad, maltrato físico y verbal, y con cada una fue lo mismo. Yo dije, no, es que no son ellas, finalmente soy yo. Entonces empecé como un periodo se le llama como época de ermitaño. Yo me aislé por completo del mundo. Yo creo que esto que estoy contando acá es la primera vez que lo hablo. De hecho, en los videos que he subido nadie sabe cómo acerca de esta experiencia. Y resulta que yo entré como en una época de ermitaño, Juan. En esa época de ermitaño yo me alejé del mundo por completo, literal. O sea, yo no generé un centavo desde la época de ermitaño es como el aislamiento que uno tiene y ahí le precede la noche oscura del alma. En la parte espiritual con esto, a ver, sé que en estas épocas está el nuevo auge espiritual, todo el mundo está hablando de estas cosas, pero enfoquen esa atención cuando las personas les transmiten eso desde sus experiencias, contado desde algo muy genuino, muy auténtico, muy fluido, sin trabas, sin peros, sin poner prejuicios y cosas así. Tengan muy en cuenta eso. Eso es un tips que yo doy para detectar de pronto personas que están hablando desde la experiencia, desde su vivencia, y quizás con ello estén inspirando a otras personas. Entonces tengan muy en cuenta eso. Entonces la noche oscura del alma es ese momento donde María Catalina, uno toca fondo bastante hondo. Sí, uno siente de todo, uno no le provoca nada, uno siente algo en el pecho, en el estómago, se junta lo visceral, porque recuerden que el alma está aquí en el estómago. Y es un tema fuerte, te empiezan a dar quizás hasta problemas estomacales, de colon, gastritis, problemas de estreñimiento, bueno, en fin, todo ese cuento. Claro que sí, ahí está. Bueno, pero continuemos, Cata, que esto está muy interesante. Resulta, Juan. No tengo tinto, pero ahora traigo café. Ahora interrumpimos un momentico, Katy, y hago cafecito porque ya me lo dan. Exacto, sí. Bueno, Juancho, en una época de ermitaño, como Juan lo mencionó, es como una época donde te aíslas por completo y entras en algo llamado la noche oscura del alma. De hecho, no tenemos una, tenemos muchas noches oscuras del alma. Y esa fue mi primera noche oscura del alma, de manera consciente, porque yo tuve muchas en toda mi vida, pero nunca fui consciente de ellas. El ego trata de etiquetar y de justificar todo porque la mente es eso, la mente se hizo para pensar. Entonces, la mente siempre trata, Cata, de argumentar la mente, por eso somos tan inquietos. La mente quiere saber por qué esto, por qué aquello. El niño cuando pregunta, ¿y por qué es tu mamá? ¿Y por qué este color? ¿Y por qué vuelan? ¿Y qué es esto? Así es. Porque un niño interior se queda en nosotros. Y eso no es que esté mal, pero muchas veces cuando observamos ese niño interior y le damos la atención que ha estado pidiendo desde hace mucho tiempo y nunca lo volvimos consciente, y la conciencia funde eso porque la conciencia es Dios, empezamos un proceso de despertar. Pero empieza la noche oscura del alma y después continúa. Toca uno fondo y está el niño interior gritando, ahí ponme cuidado, no es esta pareja, no es esta persona, al final eres tú. Al final siempre es uno mismo. Al final siempre es uno mismo. Entonces es eso, pero uno tiene que meterse muy dentro de uno, mucha introspección, mucha meditación para poder verlo todo más claro, chicos. Exacto. Entonces, porque eso no está afuera está la ilusión.
mi felicidad, mi fuente de felicidad es esta persona en esos momentos, desde la carencia y desde la inconsciencia. Y no, la fuente de felicidad no es la persona, no es la pareja, no es el título, no es... Son herramientas quizás para ustedes sobrellevar esta experiencia humana, pero al final la fuente de felicidad está dentro de ti. Y cuando tú te desconectas de ahí, empieza un proceso de apatía, de tristeza, de desconexión más bien con la fuente, con tu fuente de felicidad, que al final es la conciencia misma. Así es. Bueno, continuemos, Cata, esto está muy interesante. Yo aquí estoy que me voy por el tinto. Por Dios. Bueno. Te resulta, Juancho, que en esa época de ermitaño que me aislé por completo y empecé con esa noche oscura del alma de manera consciente, porque mi mente ya la estaba haciendo consciente, ¿sí? Porque mi alma la quería, pero nunca la había escuchado. Empecé a buscar en internet, en YouTube, cómo sanar herida de abandono de papá. ¿Y por qué les cuento esta infidencia? Porque hoy día hay personitas que quieren tomar mentoría y hay unas que no tienen la posibilidad de hacerlo por temas económicos y no está mal, pero hay personas que también, aunque no tienen el dinero, tampoco buscan la posibilidad de ir a la mayor fuente que tenemos en este momento de manera digital, que es en internet. Entonces yo siento que no hay excusa para uno poder trabajar en uno mismo. ¿Por qué? Porque es que yo soy ejemplo de ello. Yo no tenía ni 100 pesos, o sea, yo no tenía para tomarme ni un café, Juancho. Si me invitabas a un café, yo no tenía para pagar los 1.000 pesos del café. Y así fue de enero del 2023 hasta más o menos julio del Es que lo curioso de eso, Cata, es que cuando uno vive en ese estado de carencia inconsciente, así se refleja al exterior, porque como es dentro, es fuera, es afuera. Entonces eso es lo que pasaba. En unos momentos uno vibra en un estado de tanta carencia que así se le muestra el universo a uno. Total. Eso es increíble, chicos. Son leyes universales que son difíciles de vivir de ellas. Pero sabes que a pesar de que no tenía una buena relación con el dinero en ese momento, bueno, a mí no me importaba. Yo solamente quería, yo digo que de manera consciente yo me sumergí en esa noche, en vivirme esa noche oscura del alma, para poder entender y reconocerme, porque nunca me había reconocido. Claro, empecé a buscar en internet, en YouTube, cómo sanar herida de abandono con papá, y no me veía un video, Juan, me vi muchos. Eso sí, me quedaba con los que yo resonaba. Entonces hacía como mi trabajo de sombra. Y ve que, ¿sabes algo? En Instagram muchas veces mentores, coaches, terapeutas, psicólogos, holísticos, clínicos incluso, te lanzan entrenamientos incluso de 3 días completamente gratis de cómo sanar el niño interior herido, cómo sanar herida de abandono con papá o con mamá. Yo me inscribí en todos los entrenamientos habidos y por haber. Gratis de embudo de cómo sanar el niño interior. Claro, yo no tenía un peso para pagar en ese momento, pero yo me vivía esos entrenamientos, porque fíjate que en esos entrenamientos que se hace, el tercer día te lanzan algo mucho más grande para que puedas unirte. Obviamente esto es súper valioso el que lo toma. Yo no tenía la oportunidad de hacerlo en ese momento. Entonces, ¿qué hice? Me vivía esos entrenamientos como si hubiese pagado los $2.000 en esos momentos. O sea, imagínate. Pero fue tanto que me conecté tanto con esas personas que de hecho hoy día agradezco. Yo los sigo a ellos en Instagram y han sido grandes maestros para mí. Finalmente, pues siempre el guía va a ser Dios y uno mismo, pero también te pone Dios y el universo y como esa comunidad celestial como a tu servicio, lo que es para ti. Recibí eso con tanto amor que ahí fue cuando yo empecé a sanar esa herida de abandono profunda que cargaba emocionalmente con mi papá. Porque como emocionalmente él nunca estuvo, Juancho, me adentré por completo. O sea, yo me fui de cabeza, como decimos en Medellín, de cabeza y para el fondo, porque yo definitivamente sabía que tenía que hacer algo para mí misma. Efectivamente, así sucedió. Resulta que empecé a hacer este proceso de sanación y a los meses empezaron a venir personas que ya... como que el universo me ve ya como que listo, el universo tiende puentes cuando uno empieza a darse cuenta, y el darse cuenta es trascender. Entonces y el universo te pone personas, situaciones. Claro, por completo, y me las puso hasta el punto que por ahí te conocí a ti. Eso fue, también te conocí, yo creo que fue en el año 2023 que te conocí a ti, como en marzo. Y empecé a seguirme incluso de muchos maestros que la vida empezó. 2022, Cata, creo, fue en el 2022. No, en el 2023. Ah, en el 2023, sí, 2023. Yo te conocí incluso en un live de TikTok. Ah, ok. Que te conocí en un live de TikTok. ¿Y qué dijo? Este loco me parece a mí. No, y contaba las historias, ay, pero a mí también me pasó eso, yo también soy así. Ah, sí, okay. Entonces, claro, empecé a resonar tanto contigo, ¿no? Y con otras personas. Y claro, con otras no resonaba tanto y no me quedaba. Sin juzgar me iba, simplemente no escuchaba.
Y empecé. Y fíjate que no solamente empecé a darme cuenta de eso con el camino, también estuve haciendo un entrenamiento de potencial humano donde me di cuenta que cargaba una herida súper profunda de rechazo con mi mamá. Por mi sexualidad, precisamente yo vengo cargando una herida de rechazo con ella por eso, y yo no tenía la menor idea, pensaba que no tenía nada que sanar con mi mamá, porque creemos que cuando tenemos una buena relación, ya sea con papá, mamá o hermanos, incluso amigos o familiares, no hay nada que sanar. Yo juraba que yo no tenía nada que atender con mi mamá, y me di cuenta que estaba cargando una herida de rechazo con mi madre, precisamente porque ella, a los 17 años que se enteró, ella no lo aceptó. ¿Qué te gustaban las niñas? Claro, fíjate que a la semana de que ella se enteró le dio un preinfarto. Yo entré en una culpa tremenda, y yo dije, si se muere es mi culpa. De hecho, yo le cuestionaba a Dios, ¿yo por qué soy así? Yo no pedí esto. Entonces todo el mundo puede tener su pareja y yo no, porque la religión te dice que mujer con mujer, hombre con hombre. Pecado. Claro, porque mi mamá me decía... Condenó. No. Y si vieras que mi mamá me decía, es que Dios no creó a Catalina, a Eva con Eva, ni a Adán con Adán. Sí, y yo me quedaba, sí, es que yo soy mala. Además, muy dogmático, una persona fanática religiosa. Total. Nuestras madres, padre o padre, dependiendo... Claro, y de igual manera ella fue criada en una familia demasiado tradicionalista, y pues donde el mundo le enseñó, incluso la religión le decía, debe ser hombre con mujer, incluso fíjate que el matrimonio no lo permiten por la iglesia de mujer con mujer o hombre con hombre. Entonces, bueno, yo entré como en una disyuntiva en ese momento y yo dije, esto es mi culpa. Bueno, resulta que cuando yo me di cuenta que venía cargando una herida de rechazo con mamá, empecé a atenderla, y ahí fue cuando ya empecé a tener una transformación álmica, ¿sí? Porque es que muchas veces decimos, es que tenemos que evolucionar, o muchas veces dicen, es que tienes que sanar, y hoy día salen muchos videos, muchos coaches, muchos mentores, terapeutas que te dicen, tienes que sanar, debes de hacer esto, como si tú estuvieras enfermo. Sí, total. No, sana. Ay, por favor, como dices tú. ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! No, estamos para eso. No estamos enfermos. De hecho, este tema de la sanación, ¿para qué es básicamente, Juancho? Para nosotros poder somos los co-creadores de nuestra propia realidad. Como es adentro, es afuera. Si mi vida afuera no se ve bien, es decir, estoy con una pareja insana, el dinero como llega se me va o no me llega, estoy desempleado o trabajo solo por necesidad, porque no están conectados con su propósito, que fue lo que yo viví, luego les contaremos de esa experiencia. ¿Qué pasa? Entramos en una frustración con nosotros mismos y por Dios, eso es sobrevivencia pura. Estado de supervivencia. Total, ¿y cómo vamos a estar en ese estado completamente? El estado de supervivencia siempre altera el sistema nervioso y nos hace generar mucho cortisol, que es la hormona del estrés, y ahí es donde vivimos, se nos cae el pelo, empezamos a sufrir bastante. Y no venimos aquí a sufrir, eso es otro cuento también que hay que desprogramar, así como aprendemos, hay que aprender a desaprender toda esta basura que nos metió el sistema, la educación, hasta la propia familia. La religión tiene mucho que ver ahí. Y hablando ya un poquito de este tema de Cata, bueno, que tú ya hablabas, las energías no entienden de género, eso sí, ya por fin lo entiendo. Dios no juzga, Dios es una fuente de creación de conciencia y de amor, Dios es expansión, Dios está esperando a que tú te des cuenta, a que tú decidas, porque nos dotó de libre albedrío, y eso es todo. Mientras que y siento que también son estados de conciencia. Así es. Hay personas que ven a Dios como iracundo, como castigador, como ese señor que nos está mirando desde el cielo y me está señalando y me está juzgando. Dios no juzga a nadie, Dios no critica. Yo siento que son estados de conciencia. Cuando las personas por fin sueltan esa culpa, que muchas veces viene incendiada por las dogmas, por las sectas y por las religiones, que en vez de unir, yo siento que dividen. Así ellos traten de abanderar las banderas, tratan de hacerlo de lo mejor que pueden. También hay que entender esa parte. Sí, así fue como les enseñaron. Exacto, así fue, exacto. Entonces, es un tema muy interesante, pero desde que yo salí de ese tema de estar comendándome a Dios, que un tema de que Dios está afuera, que eso es pecado, que no me podía compartir amorosamente con una persona o sexualmente porque se sentía culpa. Claro, desde niño también me influye mucho ese señalamiento, no se toque ahí, vea que eso es pecado, así eso no se puede. Todos esos prejuicios que generan hay que sanarlos y trascenderlos, pero todo es un proceso interno
un proceso muy individual de cada persona. Pero esos son temas que más adelante eso lo vamos a compartir. Hablaremos, porque estamos hablando de nuestras experiencias de las parejas. No nos salgamos del contexto. Hablamos del contexto, pero bueno, entonces continúa, Jata, tranquila. Entonces resulta que, claro, entré en un tema de transformación conmigo misma, porque me di cuenta, bueno, no estoy enferma. Es que nos hacen creer que estamos enfermos. No, y no estamos enfermos. Porque tenemos un problema. Lo que pasa es que el tema de que lo interesante de todo esto es que si tú empiezas a sanar, ¿qué pasa? No quiere decir que estos son niveles, porque recuerdo una amiga mía que es que, bueno, ya sané la herida con papá, ya que sigue. Y yo, amiga, por Dios, esto no es de niveles. El ego es el que te dice que ya terminaste. De hecho, la sanación va hasta el último día de Juancho. Pues es que esto va hasta el día que nosotros muramos. No quiere decir que nos la vamos a pasar día y noche sanando, porque entonces, ¿qué va a pasar? ¿De dónde nos vamos a salir? Del aquí y el ahora. Y la vida es el momento presente. Yo no me la puedo pasar sanando porque dejo de vivir. Pero sí es importante algo, y es que cuando yo tengo esos momentos donde me quiero conectar conmigo misma, ahí es donde yo empiezo a identificar y observar, y eso es lo que te permite el poder sanar. ¿Qué es sanar? Poder identificar y observar qué es lo que tú vienes repitiendo desde tu niñez con papá y mamá, sí, de hecho de manera ancestral, que eso luego lo vamos a compartir, porque esto no viene solo de papá y mamá, esto viene desde mucho más atrás, generacionalmente. Y cuando yo me doy cuenta de eso, ¿qué pasa? Yo tengo herramientas, ¿por qué? Porque me observo, ¿sí? Identifico cuál es la emoción que viene a mí, me permito sentir esa emoción, pero no solamente me permito sentir, también identifico de dónde viene, porque muchas personas observan qué es lo que están experimentando, pero se quedan ahí, no van a la acción. Sí, y fíjate que la manifestación finalmente, ¿cómo termina? Manifestación, ¿sí? ¿En qué termina eso? En acción. Yo no solamente me puedo quedar con él, es que yo sé. Es que te lo entiendo. Pero y entonces. Bueno, lo comprendo. No, chicos, esa es la acción. La manifestación es la acción, es la ejecución, es usted poder pararse de ahí así no quiera, así el ego quiera quedar en su zona de confort. Muchas veces la zona de confort es mental, quedarse ahí, muchas veces es usted pararse, es una lucha interna. Así es que es. La verdadera lucha se vive en el interior de cada persona, no es afuera, no es con el vecino, es interno, de que tú te pares y muévelo, haz esta acción y ser constante, disciplinado. Eso es lo que más cuesta, y cuando eso sucede, obvio que vas a tener resultados, obvio que se te van a manifestar situaciones y empiezas a traer una cantidad de bendiciones a tu vida, te vuelves magnético, pero eso sí es nos dicen mucho fuerza de voluntad. A veces la fuerza de voluntad es más bien entregársela a Dios y pedirle a Dios discernimiento y rendirse, se llama rendición. Aceptar las situaciones como son, que no están bajo nuestro control, Cata. Yo no puedo controlar lo que tus reacciones no, pero sí puedo controlar mis pensamientos, mis sentires y mis reacciones. Eso sí está bajo mi control. Y muchas veces hay cosas que no están bajo el control de nosotros y simplemente es aceptar la situación tal cual es. Suena muy fácil, pero realmente lo es, y rendirse ante una fuerza superior y dejar eso en manos de Dios, la fuente, pero algo superior. Y no es una rendición parcial o de a poquito, debe ser total. Y bueno, más adelante les vamos a decir, de acuerdo a nuestras experiencias, cómo rendirnos, cómo hacer esas rendiciones totales que te inspiran y por ende inspiran a los demás, porque todo empieza por dentro. Entonces tú te crees el tema, te coronas rey de reyes, reina de reinas. Eso es una elección, por eso tú dices que inclusive eso lo tergiversan. Hay mensajes por ahí, me acuerdo en estos días hablaba yo con una persona que es como de una religión, bueno, de X religión, y él me decía que hay 144,000 elegidos. Wow, ya. Porque la Biblia lo dice textualmente. Entonces, a la Biblia muchas veces hay que leerla. La Biblia es un libro que calibra en más de casi 700 en la escala de calibración de la conciencia, de acuerdo al Dr. Hawking. Les recomiendo ese libro, Mapa de la Conciencia, o Trascender los niveles de conciencia. Y la Biblia es un libro que calibra alto, elevado, pero hay que leerlo no con los ojos físicos, sino con el tercer ojo, con el ojo de la intuición, con un ojo que cuando dicen 144,000 elegidos de la tierra o algo así. Ay, por Dios, o sea, que nosotros estamos donde. No sé. No, es que tú te eliges, tú tienes esa capacidad
Dios te dotó de libre albedrío de tú mismo coronarte y tú mismo elegirte. Yo me elijo a llevar este servicio, yo me elijo a hacer esta labor, yo me elijo a ayudarme y ayudándome ayudo a los demás, pero yo tomo esa elección. No tiene que ser que a ti te ungüente un obispo, un papa, un pastor, o te coronen o te hagan un ritual, qué sé yo, de cosas raras. No, tú mismo tomas esa elección de irte por el camino del héroe, por ese camino angosto, por el camino del servicio. Pero bueno, esas son conversaciones, Cata, que por dicho sí, como lo dices tú, pues finalmente hay estados de conciencia, ¿sí? Porque es que no existen personas buenas ni malas, existen los estados de conciencia. Y cuando entré en ese estado de conciencia, donde digamos que plena, incluso conectándome conmigo misma a través de la fuente que es Dios, ¿sí? De hecho, yo también creo en la Virgen, incluso en los arcángeles. No tengo lío con eso, sí, yo no tengo lío de eso, y ni siquiera se trata de poder señalar ni juzgar, pero cuando entré como en este proceso de transformación conmigo misma, me di cuenta de que sí debía tener unas herramientas para yo poder trascender lo que venía experimentando desde mi niñez. Ahí fue cuando estas herramientas que empecé a tener de manera individual, incluso colectiva, porque no siempre caminamos solos, las empecé a compartir. Hoy por hoy tengo mentorías conscientes u holísticas, como yo las llamo, donde yo qué hago, y hoy acompaño a otras personas para que puedan ir de manera profunda a identificar de dónde viene la herida, porque creemos que es de nuestra expareja, el amigo, el socio que te traicionó con el negocio, de la pirámide que invertiste el dinero. Yo. Pero no son ellos. No son ellos. Finalmente siempre es uno mismo. Entonces, eso es lo bonito de tú poder experimentar este tipo de escenarios, incluso de vivencias, porque en la experiencia es donde está la verdadera sabiduría. Esa sabiduría que te da Dios a través de eso que te pone, ni siquiera es Dios, es el universo incluso reaccionando a las acciones que nosotros ya tuvimos, porque cada acción tiene una reacción. El universo simplemente lo que hace es que te envía de acuerdo a ese estado de resonancia o vibración en la que tú estás. Claro, te manda ese escenario que, por ejemplo, ¿cuál fue el mío? Porque tú tocas fondo de muchas maneras, con el dinero, con la salud, en el amor. En ese momento yo toqué fondo con el amor, ¿y qué pasó? Me llevó a conocerme a mí misma hasta el punto de que hoy día lo que hago es que me comparto con otras personas para que identifiquen cuál es la raíz, observen de dónde viene y poder trascender esto. Por eso se da el tema de la trascendencia emocional. Pues igual seguramente les voy a ir contando más. Vamos a estar en estos espacios siempre Juancho y yo para que ustedes también a través de nosotros seguramente se van a ver, porque eso es la idea de estos espacios. Claro, y nosotros encantados de escuchar, de leer sus comentarios. Aquí es leer, porque ya ellos comentan, para que participen. Yo de verdad me gusta mucho escuchar sus historias, así que pónganlas ahí en los comentarios. Con qué resuenan, qué les gusta, sus puntos de partida, sus puntos de vista. Si tienen una experiencia muy similar, pues qué rico que la compartan ahí en los comentarios. Sí, también, de igual manera, si requieren guía o acompañamiento, para eso estamos, porque la idea de esto es que ustedes tengan una guía y un acompañamiento y para que conozcan nuestra historia, porque es que yo sé que muchas personitas detrás de las pantallas dicen, esta publica muy lindo, pero entonces que ella siempre ha vivido color de rosa y no, hombre, por Dios. Somos seres humanos, de hecho nuestra sombra está activa, no es que la sombra desapareció, lo que hacemos es que ya integramos esa sombra. ¿Cómo así que integramos? No la hacemos de lado. O sea, eso que yo era en mi pasado, eso de ser celosa, posesiva, controladora, la mira celulares, la roba celulares para ver con quién está hablando, ay por Dios. Hoy día no lo soy, sin embargo, cuando mi cuerpo dolor me dice hazlo, digo no, quieto ahí Satanás. Y es porque me doy cuenta que no es mi parte consciente, sino que la vuelves consciente. Es algo muy repetitivo, es el poder del subconsciente, porque es la automatización o estar en automático, pero cuando la fundes en la conciencia, ese impulso automático, la fundes y la conviertes en eso, en conciencia, la observas y dices, y ahí tomas decisión, porque ya recuerden que donde tú enfocas la atención, por ahí se te va la energía. Entonces, si tú observas ese impulso sin juzgarte, sin criticarte, sin autosabotearte, sino siendo muy consciente de ese observante, eres el observador cuántico, inmediatamente eso se funde con la conciencia y lo llevas a un nivel de eso, de observación. No quiere decir que no se sientan esas mismas emociones, no se trata de reprimir eso, porque es peor, lo que usted resiste, persiste.
Si usted se resiste a sentir eso, lo que es que va a persistir ese dolor, inclusive lo alimentas. Y la idea es que te fundas con él, lo observes, lo sientas, pero obviamente tú eres el que dirige el bote, no ese yo diminuto o ese yo con lo que eres tú el abogado, tú eres el esposo, es que es mi pareja, nada nos pertenece. Entonces no es identificarse con ese yo diminuto, sino que hay un yo superior, la conciencia, la supraconciencia. Bueno, en fin, después hablamos de todo eso. Pero hoy estamos hablando de nuestras historias. Catalina nos contó una historia que literal me refleja mucho, es un espejo. Sí. Obviamente somos dos personas, dos fractales viviendo una experiencia humana que nos encontramos en cosas comunes, nos ayudamos y todo este tema, pero Cata me refleja muchas cosas. En mi caso personal y en mi historia, que sí fue bastante fuerte, estamos hablando hoy con el tema de las parejas. ¿Cómo está la carga de los micrófonos? ¿Bien? Sí, bien. Sí, bueno. Sí, está bien. Bueno, tomen pues, cojan el café que ya les voy a contar la historia. Bueno. No, chicos, básicamente yo también tuve varias relaciones, también en estado de inconsciencia, de inmadurez emocional. Sí reconozco que obviamente era una persona muy codependiente que quería proveer, que quería ayudar y quería salvarle la vida a todo. Yo quería rehabilitar gente. Ah, tranquilo, sí. Fuimos dos. No, sí. Yo quería rehabilitar personas, no es que eso esté mal, chicos, pueden ustedes amar a quien quieran de manera incondicional, pero de una forma consciente. Miren que aquí la palabra conciencia es como la clave de todo. Y claro, era en esos momentos no reconocía tampoco las carencias, yo no miraba dentro, era un poco egoísta también, manipulador, controlador, dramático, showcero, narcisista. Sí, eso era un tema ahí. Dicen que el narcisismo no se cura, pero no, eso cuando se funde con el tema espiritual y el tema, hay personas que sí, no es que se curen, nadie está enfermo, pero sí trascienden, y ustedes ya ven eso de otras formas sin sentir culpa. Recuerden que el ego se alimenta de la culpa y el miedo, y eso es el manjar para ellos. Entonces, claro, empecé con una primera relación, por cierto, muy inconsciente. Esa relación duró como 2 años. Éramos dos personas muy inconscientes haciéndonos daño. Era competencia, me daba rabia, todo. Entonces era tratar de tener la razón. Eso es un desgaste energético. ¿Quién gana, no? ¿Quién gana? Tratar de tener la razón. Usted mira, es que acuérdate que ayer usted también era así. Bueno, lo interesante de esto es que uno ya se ríe cuando uno ya cuenta estas experiencias, y no con sarcasmo, chicos, no, es un tema interesante, es como divertido contar eso. Y recuerdo yo que era una competencia constante, una relación muy insana, una relación muy tosca. Duré con esa persona 2 años, aprendí mucho también. Después volví a repetir lo mismo con otra pareja. Con esa persona duré como 1 año, fuerte eso, también muy tosco esa relación. Después di con una persona que duré aproximadamente 5 años. Wow, también. Sí, bastante. Esa persona, después descubrí que era una persona con herida de abandono, tanto por parte de su madre como de su padre. Me reflejaba muchas cosas, me reflejaba una sombra interna, me trataba también de ayudar, pero no había forma, porque en ese momento yo era muy inconsciente, sí, y hacía y deshacía completamente, y como que uno lo que más teme que le hagan, uno lo termina haciendo. Entonces, obviamente yo no era una pera en dulce, chicos, hacía hasta para vender, me quería acostar con todo el mundo, la promiscuidad. A ver, no estamos reprimiendo esa parte, no, ni más faltaba, eso no hay forma de reprimir eso, pero sí es un tema donde uno ya busca más conexiones, ser más consciente, la parte sexual es importante y trascendental, pero era más que todo un tema de esos momentos de llenar vacíos con cuerpos, y eran cosas muy superficiales, la verdad. Era cosas sí, el ego moviendo. Sí, total, todo ahí. Entonces, más, y cada que tenía un encuentro sexual, pues terminaba más vacío de lo que había llegado. Hasta que una vez dije, esto que está pasando acá. Entonces siempre trataba como de conquistar, no sé a quién, pero nunca me conquistaba a mí mismo ni me reconocía, sino que trataba de reflejar una cantidad de carencias, una cantidad de vacíos internamente. Pero esta pareja de casi 5 años de relación sí me removía bastantes situaciones. Una persona que quería como que uno cambiase, uno no cambia a nadie, ¿sabes? Y claro, él sí va a cambiar, vamos. Esta última oportunidad, sí, me daba muchas oportunidades, realmente no cambia, chicos, y más
cuando se trata de que mi amor lo va a cambiar. No. Las personas cambian por sí solas, cuando se dan cuenta de las cosas, cuando trascienden y viven su proceso, que al final es muy individual, es mirar nuestro propio camino, no mirar relojes ajenos. Y bueno, esta persona como que intentaba cambiar, y entre más intentaba cambiarme, porque yo lo sentía, mira, haga esto, ayúdese, mejore esto, mejore aquello, pues yo hacía era todo lo contrario. De hecho, eso es algo, en estos días hubo un estudio de unos niños, cuando le dicen no haga esto, entonces lo hacen. Eso es un tema interesante. Entonces cuando empecé a estudiar la conciencia, pero bueno, contemos la experiencia de esa pareja. Yo sí, realmente sí sentía una relación demasiado tosca, demasiado ¿Pero tóxica. cuál de las dos? La de 5 años. Okay. Se volvió algo muy repetitivo, es algo, era una persona muy inconsciente, manipuladora, controladora, dramática. La otra persona también en un estado como de carencia emocional, donde yo era el proveedor y esa otra persona también recibía y al final eran migajas. Claro, porque tanto él era el codependiente y tú el que controlaba. Exacto, tal vez, sí. Al final, sí, él era, yo más bien era el villano quizás de la historia, pero al final era una relación insana, porque tanto codependiente como narcisista o viceversa son dos caras de una misma moneda. Los dos se nutren de sus carencias y de su... tanto el uno como el otro. Claro, el empático desempoderado renuncia a su empoderamiento para cederle la energía al narcisista, y el narcisista requiere la energía de ese empático desempoderado para poder controlar su energía, porque es incapaz como de autorregularse. Bueno, en fin. Y éramos personas muy carentes. Ya después empecé a tener una relación. Al tiempo eso no iba para ningún lado y empezó el tema de esta persona no me nutre, pero entonces voy a buscar en otra persona esa nutrición, pero al final eso no es nutrición, eso es carencia. Ay, por Dios, es conveniencia. Conveniencia, ¿qué me sirve? Exacto. Sí, total. Y empecé a meterme con una persona muy joven, mucho más joven que yo. Total. ¿Qué tan joven? Sí, muy joven. Como yo tenía esos momentos unos 30 años, esa persona tenía unos 18, más o menos así, 19, así era. Pero bueno, yo siento que eso, bueno, la edad, después hablamos de ese tema. Pero sí, era una situación porque quería proveer, entonces esa persona me retaba a situaciones que en algún momento yo no hice en mi adolescencia o en mi juventud, entonces las reflejaba en esa persona, entonces quería repetir, entonces eso era como una especie, claro, mi cuerpo dolor, mi ego, reconociendo mis carencias de niñez en esa persona y sentía eso como una conexión. Esta es mi llama, gente. Este sí es. Ay, Dios mío. No, realmente no. Es interesante todas estas experiencias, qué lindo. Y bueno, empecé un proceso de apego, después me doy cuenta que hacía lo que esa persona, sí, es una especie de control. Wow, y no lo permite, chicos, no lo permite todo eso. Esa persona me decía amarillo, yo sí amarillo. Empezó un tema de proveer alimentos, de proveer cosas materiales, hasta el punto de que él se inventaba historias y me hacía creer, entonces yo costeaba eso, bueno, en fin, porque igual el dinero, si bien no es un fin sino una herramienta, no es realmente trascendental, pues también es de energía de tu trabajo y todo ese tema, y uno bueno, en fin, eso es un tema ahí bastante fuerte, porque y esa persona se metía con mucha gente, con hombres y mujeres. Eso sí me dio duro, Catalina. Que le gustaran las mujeres, estando con hombres. Yo, con mis prejuicios. Yo todavía no entendía que las energías no entienden de género. Era una persona que sabía. No sé, por su juventud. Bueno, da igual, son procesos que hay que abrirse a esos procesos, aceptarlos, no para usted montársela o no aprender a poner límites saludables, sino como usted aprenderse usted a conocer para conocer a estas personas. Pero para mí me fue muy fuerte como una persona de no gustar, o pues gustar las dos cosas, más mujeres que hombres, pero estar con uno. Pero le pillaste infidelidad. Claro que sí, le pillé infidelidades con mujeres. Más fuerte todavía. Más fuerte todavía. Eso bueno, a mí me pasó con un hombre y nos damos la mano. Bueno, entonces sí, le pillé infidelidades con mujeres y todo ese cuento, y una persona que no sabíamos ni qué éramos. Por eso les digo, chicos, esas relaciones también de esos casi algo, casi nada, es mejor salgan corriendo de ahí. Eso nunca tiene una trascendencia, de eso no. Veo, Macho, que para interrumpirte, y algo que también quiero aclarar aquí es que muchos no lo saben, y es que cuando tú conoces a alguien sin saber quién es esa persona, solo que te atrae físicamente, tú sientes
como una atracción demasiado fuerte. ¿Y saben algo? Confundimos atracción con conexión y Claro, vínculo. sí. Y resulta que cuando tú sientes atracción no es que esa persona te está gustando por cómo es físicamente. Yo juraba que era un tema superficial, pero en realidad no es un tema superficial. Adivina qué es lo que se activa. El cuerpo dolor. Es como un imán. Esa persona, como ambos están cargando con la misma herida o heridas, ¿qué pasa? Nos atraemos como un imán. Total. Y uno siente, ay, el dices, amor. Wow, el esa amor. persona tan hermosa, wow, me Ay, encantó. no, sí, eso es una conexión profunda. Lo sentí en el estómago, claro. El cuerpo dolor es lo visceral, chicos. Total, Aquí es donde está la herida. Es una, bueno, fisiológicamente, normalmente usted ahí donde dicen que sentimos mariposita en el estómago. No, chicos, el amor se construye en el tiempo, con el tiempo y para el tiempo, en el presente, con dos personas conscientes que deciden y se eligen amarse, que hablan desde la comunicación abierta, desde los diálogos de corazón a corazón, fortalecen la sexualidad abiertamente, la economía, la familia, llegan a acuerdos que se pueden modificar, las relaciones se construyen. Pero bueno, en esos momentos yo no era consciente de esas cosas, yo como que wow, parece que interesante contar eso. ¿Era tu sombra? Sí, era mi sombra completamente, y eso fue un despertar bastante fuerte porque al verle todas esas infidelidades a esta persona, volvía, perdonaba, sí, tal cual, por eso tú me lampareas, tal cual, sí, yo perdonaba. Recuerdo que una vez encontré a esta persona hasta en mi propia cama con una persona, utilizando mis espacios para hacer todas sus cosas y yo ver eso, redes sociales, infidelidades, todas esas cosas. Eso fue fuerte, claro, obviamente me removió el ego. Pero cuéntales también, Juan, el tema de que no solamente tocaste fondo con esta persona, sino que también esa sombra te llevó a que se te despertara incluso un cáncer. Sí, un cáncer pero era un cáncer no etapa fuerte, sino era etapa 1, algo así. Yo no, bueno, sí, pero era un tema bastante delicado que me generó mucha tristeza, mucha nostalgia cuando le dan a uno ese tipo de diagnósticos y todas esas cosas. Claro, eso fue, Cata, cuando me entregué a la pena, porque yo no aceptaba eso, me tocó salir huyendo de allá, de esa localidad donde estaba. Con esa personita. Claro, porque uno, no, por eso cuando yo tengo a mis pacientes, por mucho que ellos intentan salir de esas relaciones insanas, vuelven, sí, y van donde el psicólogo, van donde el psiquiatra, van donde el terapeuta, y vuelven, y se les remueve, porque ¿qué hacen esas personas? Cuando ustedes se ven, es tanto el cuerpo dolor tan activado que intracelularmente se siente una conexión y vuelven y caen ustedes ahí, pero ustedes se sienten cansados, agotados, porque son vampiros. No es algo que te expanda. Entonces, por eso hay les recomiendo terapia, claro, la terapia sí es crucial para uno poder darse cuenta de estas cosas. Y bueno, entonces yo por eso a estas personas que, Juan, mira, es que estaba con un psicólogo y me regañó porque volví con esa persona y me habló del contacto cero. Ay, por favor, chicos, al contacto cero. El psicólogo le dice a usted contacto cero, usted sale y al otro día está usted viéndole las redes y los estados. Ay, sí, total, eso no es reprimir eso, Catalina. En realidad ni siquiera se trata de contacto cero, Juan, porque es que ve, yo lo hice y lo hice como 1500 veces y me funcionó. Ay, por Dios, se me fue el dolor. No, el dolor no se me fue. No, a ver, quizás sí puede ayudar, pero no significa que si haces contacto cero vas a poder trascender la herida, para nada. O sea, lo que tú tienes que hacer, ¿qué es? Atender la herida, sin importar si contacto cero o no. Fíjate que la atención nunca puede estar en esa persona, sino en mí. Cuando la atención está en mí, ¿a qué me lleva? A darme cuenta que esto viene de algo mucho más profundo, de que yo no estaba con X o Y persona, sino que yo estaba buscando a papá o a mamá. Claro. ¿Ves? Total. Continúa, amigo. Entonces, eso me llevó a tocar fondo y obviamente a caer en la famosa tusa, pero entonces yo fumaba cigarrillo, consumía droga, alcohol, sobre todo el ron, enseguida le mezclaba eso, cigarrillo, y eso es matarse uno lentamente. Wow. No solamente desde la parte espiritual, sino también fisiológica, pues porque eso como puedes pretender estar aliviada cuando tú de comida comes licor, tomas licor, al otro día cigarrillo, enseguida le consumes drogas. Entonces me estaba destruyendo, entonces por supuesto, y enseguida súmele a eso el estado depresivo, el estado de ansiedad, el estado de zozobra, y por así como por 6 meses. Y ahí fue cuando te Sí, claro, entonces empecé ya con problemas gastrointestinales y problemas de colon.
con el colon. Y después me di cuenta que ahí fue cuando me enamoré del tema de la biodecodificación, estudiar la biodecodificación, cómo nosotros mismos buscamos eso, cómo el estrés, el rencor, el resentimiento, el no perdón, la no sanación puede ocasionar somatizar y heridas que empiezan con el alma, espirituales, pero que enferman tu cuerpo, tu avatar, tu cuerpo físico, el vehículo. Sí, es un tema interesante, pero y cuando empecé a estudiar la biodecodificación me doy cuenta que un 97.7% todas las enfermedades provienen de la psiquis, de la mente, del alma, de cosas no sanadas, no trascendidas desde la conciencia. Eso es un tema bastante fuerte, bueno, pero eso es para otro cuarto, quinto video, sí, eso es otro tema. Entonces empecé con ese proceso de la sanación, de la alimentación, es importante la alimentación, lo que tú ves, lo que tú le metes a tu cabeza, los medios de comunicación, sentía que todo eso me contaminaba, las redes sociales, los distractores, yo le digo a eso los distractores, y los he catalogado como el 9 sistemas Catalina, el sistema alimentario, el sistema farmacéutico, el sistema educativo, el sistema político, el sistema bancario, el sistema educativo, el sistema religioso, el sistema militar y el sistema político. Ahí están los 9. Son sistemas que no es que estén mal en la Tierra, pues hacen parte de la estructura física de la Tierra, pero realmente sí drenan, cansan. Tú te pones a ver noticias y basura y distractores en redes, tú terminas drenado. Entonces empecé como a cuestionarme, esto no me lo puedo tragar tan entero. Empecé a seguir grandes maestros que resonaba con ellos la información, a cuestionarme muchas cosas, a discernir, a empezar a refugiarme en libros. O sea que después de esta relación que tuviste con esa persona también entraste en lo mismo. Claro, obvio, la noche oscura del alma, tocar fondo, aislarme. Estuve en una finca, en una montaña, 7 meses completamente aislado, cultivaba mis propios alimentos. Entonces mira la importancia de los alimentos. Al ser alimentos orgánicos me alcalinizaron el cuerpo, porque todo lo cultivaba y lo cogía de allá, la yuca, el plátano, la mora, el tomate de árbol, la leche, el queso. Es una región del norte de Antioquia muy próspera, se llama la Dispensa de Antioquia, queda entre los límites de Yarumal y Angostura. Allá estabas tú. Allá estaba. En ese entonces no tenía problema de dinero, porque en esa carencia también me metí con ese tema de las famosas pirámides. Convencido. No me voy a decir que Omega Pro. Omega Pro. Sí. Me metí en ese cuento de Omega Pro buscando como una aceptación, como ese tema del grupo donde eufóricamente te mueven el ego, ser tu propio jefe, libertad financiera. Es que eso vas a poder vivir una experiencia. Mira las playas, mira el Lamborghini, el Lamborghini alquilado, o el avión privado. Bueno, en fin, no, sí, yo viví todo eso y obviamente uno, wow, si ellos pueden, yo puedo. Y no es que esté mal. Ellos, algunos traders, los respeto mucho, los que sí se dedican de forma profesional, consistente en ello, pero hay unas personas que viven de la energía, bueno, en fin. Y claro, al ver esa euforia de esa multinivel, de esa red y todo el cuento, jueces, fiscales, abogados, del mundo profesional metidos en eso y generando ingresos, pues yo dije, esto es una oportunidad con ese tema de las criptos, bueno, en fin. Ya después sí, eso es insostenible, eso por principio de entropía se cae porque eso es muy creado desde el ego, los CEOs, y les importa un culo, Catalina, si tú pierdes todo eso, porque el decir de ellos es que tú no visionas y en la vida todo se pierde, pero no les importa que tú pierdas tus ahorros, que tú pierdas... Que yo porque sí gané y tú no. Y tú no, a ellos no les interesa nada de eso. Son el típico narcisista que carecen de empatía. Eso es un tema interesante, después hablamos también de eso. Creo que yo he hecho videos de eso también contando esa experiencia, es algo muy traumático, porque también ingresé personas, amigos, todo. Bueno, los amigos, la mayoría son muy conscientes, unos que otros pues dejan de hablar, se enojan, algunos sienten que estuvo mal hecho, y sí estuvo mal hecho, es que es real, pero también es un tema, como eso es tan a nivel mundial, es una estafa a nivel global. Entonces eso se sale hasta del radar de las autoridades y todo eso, porque uno entonces, ¿ahí qué hace? ¿A quién se demanda acá? Si eso es una red que crece, y entonces uno, ¿dónde va la cabeza? ¿Qué pasa ahí? Se salen con las suyas. Es como eso de Omega Pro fue una de las mayores estafas a nivel mundial. Bueno, pero fue algo muy traumático. Pero con aprendizaje. Un aprendizaje muy grande, claro. Eso me sirvió para que me reinventara.
Y sí que se reinventa uno, chicos. Y ya uno dice, no, yo soy la fuente de la abundancia, no requiero de eso, dejar eso en el pasado, porque eso también hay que hacerle trabajo de sombra, trabajo de sanación, porque también fue una pérdida, como cuando tú pierdes una pareja, pierdes dinero, pierdes a un ser querido con la muerte. Todo tipo de pérdidas, chicos, importante, imperante, hacerles duelo. Todo eso hay que hacerles un duelo. También le hice duelo a eso. Entonces, gracias a toda esa abundancia, pero eso era ego. Ay, bueno, era ego. Tengo mucho dinero. Tengo la finca. Pues sí, estuve allá. Y en ese momento que se cayó eso, me aislé mucho más en ese lugar y empecé yo mismo a centrarme en la naturaleza, cultivar mis propios alimentos, todo eso. Eso sí, sin darme cuenta, pero es que cuando uno está más mal, uno cree que uno ha retrocedido y son esos momentos donde usted más avanza, porque es su conciencia la que se está mirando, que es la tarea más difícil, mirarse uno mismo, porque lo más fácil es criticar esa gay, esa lesbiana, ese baboso, eso es lo más fácil, criticar, generar difamación, eso es lo más fácil, pero mirar dentro de ti, mirar tus propios miedos, tus propias sombras, es una tarea titánica y no cualquiera lo hace. Quien decida encaminarse por ese camino, mis respetos, mi admiración y mi mayor bendición y amor, porque es mandarles también luz, porque son valientes. Exacto. Entonces ahí mirarme dentro de mí, empezar ese proceso que sentía yo que había retrocedido, porque en la noche oscura del alma usted siente que retrocede, que todo está mal, usted no le encuentra sentido a veces a nada, pero al final en ese no encontrarle sentido, se lo encuentra. Y resultas tú reconociéndote y aprendiéndote a conocer. Y bien dicen que cuando tú te conoces, conoces a los demás. Así es. Entonces empecé a conocer y empecé con este tema holístico, este tema de leer el tarot como arquetipos de conciencia, de un tarot consciente y evolutivo, que por supuesto ese es el servicio que presto actualmente. Las personas que me consultan, el tarot es muy asertivo cuando se lee en amor, sin charlatanería, sin buscarle miedo a la gente, que amarres, que te tienen. Aquí veo que te hicieron brujería, que te tienen los caminos bloqueados. No. Eso, el tarot consciente evolutivo es un tarot que te ayuda a darte cuenta, y ese darse cuenta es trascender en conciencia. Entonces, eso me ayudó desde mi experiencia a poder ayudar a otras personas desde el tarot. Tú desde la mentoría, yo desde el tarot, pero es como casi lo mismo, bueno, porque finalmente a lo mismo, a esa búsqueda interior de uno aprenderse a conocer. Entonces, yo estoy mirando aquí que no nos vayan a descargar los micrófonos, que ya llevamos aquí mucho rato hablando. Ya vamos a terminar, chicos. Ya vamos a terminar, chicos. Sin darme cuenta después, yo empecé un tratamiento del colon, fui de la proctóloga a una consulta con una especialista en el colon. Me dijo que efectivamente me hicieron una colonoscopia. Esa colonoscopia salió muy mal, efectivamente con principios cancerígenos, algo así, con las células dañadas. Empezaba un proceso yo de medicina fuerte. Bueno, yo no soy médico, me mandaban una cantidad de pastillas. ¿Pero te las tomabas? Sí, empecé por una semana tomándomelas casi 15 días, pero eso me agüevaba. Perdóneme, chicos, que hablé así, pero usted me entiende. Eso me dejaba como, me daba una tontina, tenía efectos muy secundarios. Todo ese tema de fármacos, bueno, después hablamos de eso, porque hay unos que funcionan y hay otros que simplemente es un negocio bastante fuerte. Es que aquí vamos a tocar temas muy fuertes, la verdad. Sí. Fuertes y muy polémicos y a veces polémicos. Pero son necesarios. Claro, sí, total. Entonces, ya se suponía que después mi cuerpo iba a reaccionar a ese tratamiento médico, ¿cómo se le dice? Farmacéutico. Y si no, ya empezábamos con procesos ya de quimioterapias, que ya ambos saben que la quimio es agresiva, todo ese cuento, pero yo ya hacía rato estaba en una finca y a mí ya no me importaba eso. En algún momento sentí que eso, no sé, intuitivamente sentí que ese medicamento me hacía daño, entonces yo boté eso a la basura, me importó un reverendo bledo, como todo, no me interesaba nada, pero empecé muy consciente también a leer al doctor Carlos Jaramillo, El Milagro Metabólico, que fue un libro que me ayudó bastante a aprender a entender el metabolismo de las personas. Y empecé con el tema funcional, la medicina alternativa, y yo decía, voy a consumir de ahora en adelante cosas que yo cultive, que yo sepa que las arranco y van directamente a mi mesa, orgánicas. Obviamente empecé con el tema de la meditación, del yoga, dejar los vicios, esas adicciones del cigarrillo, del alcohol, de las drogas que alteraban la conciencia. Yo quería adormecer. Por eso es que las adicciones a veces no se curan de la noche a la mañana. No, es que... Porque es adormecer la conciencia.
y después de que pasa el efecto tú te sientes peor, porque ustedes saben que eso tiene un efecto bastante fuerte. Sí, demasiado. Pero Juancho, y entonces después de que empezaste esto, entonces estaba el tema de que estabas empezando un tema de cáncer, pero entonces viene tu expareja y empiezas a experimentar todo esto y te diste cuenta que, bueno, estaba con mujeres, empezaste a hacer como... No, eso fue después de darme cuenta de las infidelidades, Okay. de haberme distanciado de esa localidad y haberme ido. Pero tú empezaste un proceso de sanación de ambas cosas en el mismo momento. Sí. Fuerte. En la noche oscura del alma. Eso todo se dio junto en ese encierro de 7 meses que estuve allá en esa finca. También 7 meses estuviste. Sí, encerrado okay. completamente. Ahí todo, sanando a esta persona. Pues no es esa persona, sanando en mi niño interior y cuidándome mucho. Y ya me habían diagnosticado ya me habían dado ese diagnóstico de problemas del colon con ese resultado de la colonoscopia, y empecé, ya llevaba yo meses cuidándome, comiendo orgánicamente, encerrado. ¿Y te ayudó? Claro, por supuesto, inmediatamente empecé a sentir el cambio. Uy, chicos, eso es increíble, cómo usted en un cuerpo alcalino no entra, o empieza usted como a nivelar a regenerarse, a autosanarse, y cuando tú alineas mente, cuerpo y alma, fortaleces espíritu. Entonces empieza un proceso de autorrecuperación, de autosanación, porque cuando tú fundes la conciencia, tu cuerpo reacciona a eso. Empiezo yo a darme cuenta que era que una cantidad de carencias de niñez, una cantidad de carencias de infancia. Abracé ese niño interior, me vi literal de 4 a 8 años, un niño ahí bonito, él llorando, ay, póngame cuidado, que mi mamá no me lo da, y cómo no pues reclamar eso a nuestros padres. No se trata de buscar culpables, porque nuestros padres fueron criados peor que nosotros en situaciones hasta más lamentables. Y empecé ese proceso y ya empecé a refugiarme en libros como Joy Dispenza, Deja de ser tú, de Joy Dispenza. Ese maestro les recomiendo mucho. El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Una nueva tierra, este dolor no es mío, el poder de la hora, este dolor no es mío, conversaciones con Dios, mucho, un curso de milagros, bastante interesante estos libros. Al maestro de El ojo de Yo, Poder versus las fuerzas, el maestro, este señor, se me va el nombre, del doctor Hawking, que es el que estudia los niveles de conciencia también, y por ese lado una cantidad de ayuda. Tú te refugiaste en la internet, que es una fuente de información. Yo me refugié en libros, en autores, en maestros. Empecé con las enseñanzas de las enseñanzas budistas, de 8 Zen, también me refugié mucho en ello, y empecé a practicar la Ayurveda, empecé a practicar el contacto con la naturaleza, y claro, sí he sido muy bendecido de nacer en el campo o a las afueras del campo. De cultivar mis flores, de cultivar mis alimentos, el maíz, el plátano, el chocolo, todo eso bueno. Entonces me pude dar cuenta que hasta los mismos zapatos, la gente es que este volvió hippie, no es que me haya vuelto hippie, es que por eso es que lo más fácil es criticar, pero darse cuenta cómo se sanó esta persona sin utilizar un fármaco, una quimioterapia o esas cosas tradicionalistas de las mismas, que yo siento que detrás de eso hay un negocio, claro, y después hablamos de eso. No hay, conectarte con Madre Tierra, consumir agua así de la montaña, sin tratamiento, sin cloro, sin químicos que le echan al agua, que le matan los componentes minerales, ¿sí? Y ya uno consumir agua pura, agua mineral de la montaña, tú cultivar tus propios alimentos, de momento el cuerpo tú, y fundir en la conciencia todo esto y sanar esa parte emocional. Es algo tan fuerte, Catalina, que en un cuerpo alcalino no entra cáncer. Y eso lo sabía el doctor John Suárez, y lo mandaron a matar, porque eso es lo que hacen acá. Frank Suárez, exacto, Frank. El doctor Suárez es un médico muy reconocido. Era un médico metabólico. Sí. Cuando las personas le dicen ya a la gente y empiezan a educarnos con el metabolismo, es muy fuerte esto, Cata, porque inmediatamente ponen en tela de juicio los fármacos. Total. Lo que a la gente no le gusta eso. Para la gente no, al sistema. Matriz. Y los mandan a matar. Entonces, yo estoy seguro que Jacobo Grinder también es otro que también es raro, que a mí no me coman, yo no me como ese Nicolás Tesla es otro también que de la noche a la mañana de momento se murió. Y no importa, ellos no le tienen miedo a la muerte, ellos se desencarnan completamente, sí, porque le han perdido el miedo al miedo base, que es miedo a morir. Y es lo que yo te decía nada más antes de que iniciáramos acá, Juancho, lo que te decía ahorita.
Lo que pasa es que el ser humano desarrolla dos tipos, digamos, de enfermedades traumáticas, que son como, por ejemplo, una fractura, un esguince, y están los temas crónicos, que es como el cáncer, que el sistema digestivo, que el cerebro, que el páncreas, un montón de cosas. Y resulta que la medicina no es mala, porque la medicina no es mala, pero entonces si yo me fracturé, yo no necesito un quiropráctico, para nada. ¿Yo a quién necesito? Yo necesito un médico que me ayude con la fractura. Pero entonces entra este tema de las enfermedades crónicas, que son creadas por quién, por el cerebro, es decir, por nuestros pensamientos, ¿sí? Que alrededor tenemos de 66.000 pensamientos al día y el 99 son completamente de autosaboteo puro, o sea, malos. Bueno, esto de buenos y malos no me gusta de genera esa dualidad. Sí, como darle una etiqueta. Sin embargo, cuando no son pensamientos buenos, ¿qué pasa? Inmediatamente tu cuerpo empieza a generar tanto cortisol, entonces que ya viene el problema digestivo, ya viene que el problema de tiroides, que ya viene el problema con claro, y sumándole a todo esto ancestral, entonces todo, tú guardas rencor, resentimiento. Al final el perdón, hablan mucho de perdón, pero no te lo explican o no te lo hacen digerir o han claro discernir como debe. El perdón no es reconectar, el perdón no es ir a pedirle, Cata, perdóname. No, el perdón es contigo mismo para dejar de guardar ese rencor y ese resentimiento que envenenan tu alma, y al envenenar tu alma, tu campo etérico y tu de energía se ve contaminada, y eso obviamente se manifiesta en una gastritis, en un dolor de espalda, en un problema estomacal, en un cansancio, en una fatiga, porque es mucha energía la que se desperdicia ahí. No sé, entonces la invitación es empezar a transmutar, que lo kármico se vuelva dharmático, pero lo kármico va muy ligado al libre albedrío, Cata, el poder de tú elegirte, el poder de decisión, claro, de tú tener esa fuerza para hacer cosas diferentes, para obtener diferentes resultados. Exacto, bueno. Entonces empecé todo ese proceso de alcalinidad y todo de una manera como consciente, pero a la vez no pensé que eso tenía tantas consecuencias. Cuando tú te cuidas con lo orgánico, aprendes a conocer tu metabolismo, dejas toda esa cantidad de prejuicios y creencias y hábitos no tan saludables, y por el contrario empiezas hábitos saludables, inmediatamente tu cuerpo se cambia. Entonces empiezas a tener un cuerpo más atlético, obviamente hacía ejercicio, no para verme como un modelo fitness porno, no. Era porque me sentía bien. Me daba energía, exacto. Entonces el ejercicio complementa una alimentación, pero yo siento que la alimentación es crucial, y no solamente alimentación de tu cuerpo, sino mental, emocional, psicológica. El contexto también interfiere mucho. Entonces empecé a alejarme de personas, situaciones y lugares que ya no, realmente, créame, ya no. Y uno como que repele a esa. Tu cuerpo empezó claro, a sanarse de un momento a otro. Un año y medio después, que ay, verdad, yo no me iba a morir, pues. yo no me iba a morir, pues. Y efectivamente en algún momento tuve la oportunidad de volver a ir no, estaba completamente bien, sano, limpio, completamente. El cuerpo tiene la capacidad de autorregenerarse. Me gustaría en algún momento poder entrevistar a un médico funcional, que sea clínico, que sea médico clínico, pero que se haya especializado en la medicina funcional alternativa, porque estos médicos, pues ellos tienen sus palabras más técnicas, ¿cómo les claro, para que ellos también puedan. Por ejemplo, Suárez, el doctor Frank Suárez, yo a él me le vi muchos videos, búsquelo en YouTube, se los recomiendo enormemente. Es un gran profesional, ya no está con nosotros, lamentablemente. El programa es Metabolismo TV. Exacto, sí. Metabolismo TV es realmente impresionante, como todos los metabolismos quizás, uno dice que son diferentes. No, chicos, el ser humano es la perfección divina, es el diseño original. Bueno, véanlo. Bueno, entonces ahí empezó un proceso de sanación, Cata. Me refugié en todos estos libros, en todos estos maestros, y lo curioso es que tú no estás aprendiendo, tú estás recordando, tú estás remembrando. Empecé a recordar muchas cosas, como ¿por qué siento que esto es tan afín a mi sentir? Y es como píldoras para el alma. Y eso, en vez de desgastarme más, me recargaba. Y yo decía, pero esto yo lo entiendo, esto yo lo sé. Entonces es como una remembranza, como recordar lo que tú eras. Entonces ya empecé con el tema de vidas pasadas. Yo, esto yo lo hacía en vidas pasadas. Es que esto, y empieza usted a tener esos momentos de eureka, como de esa epifanía, todo eso. Claro, entonces empecé a refugiarme en el tarot y empecé a leer el tarot. A los primeros, pues uno empieza con los amigos y todo el mundo dice, Juan, estás diciendo cosas que tocan mi alma, son cosas que tú no tienes por qué saber, solamente lo sé yo. Pero yo dije, pero es que porque me estoy conociendo, y entonces al conocerme yo, conozco a los demás. Y empecé a leer el Tarot Rider, a estudiar
todo lo que es la cartomancia, todo lo que es no soy astrólogo, pero sí me gusta mucho la numerología pitagórica y todo lo que es las enseñanzas de 8 Zen, esa es como mi línea, y los arquetipos de conciencia de Jung, de Carl Jung. Me encanta Carl Jung, excelente. Y bueno, y eso lo aplico en el tarot como terapia evolutiva y consciente a las personas. Entonces empecé que los lives en TikTok, ese fue el trampolín, ahí fue donde me conociste, te empecé a leer el tarot, empezaste un proceso, seguimos en ese proceso hermoso, pero sí con herramientas para ayudar a otras personas y lo amamos porque es un ideal muy digno, es un ideal del servicio ayudar a estas personas. Eso fue básicamente en mi despertar, también me removió por eso la mayor parte de mis pacientes son personas que tienen en estos momentos apegos emocionales con las parejas o relaciones insanas y relaciones tóxicas. Y poderles ayudar, Catalina, es la mayor, desde la experiencia, y utilizando el tema también psicológico. Entonces ahí ya quiero hacer una maestría en psicología. Yo no soy psicólogo clínico, yo soy abogado de profesión, pero empecé a enamorarme de la psicología holística, de estas terapias alternativas, a estudiarlas, a profundizar en ellas y aplicarlas en mi vida y a ayudarme a que me ayudasen a trascender. Entonces ahí ya uno con propiedad ayuda a los demás. Entonces esa es la invitación, chicos, a que ustedes, si resuenan con esto, pues vamos a dejar en el contacto del video nuestros números y páginas y redes sociales para que nos contacten por si desean hacer un proceso de terapia holística, de mentoría, de tarot evolutivo. Por ejemplo, cuando llegan mis pacientes, no decir, pues se me leyó el tarot. No solamente leer el tarot, es también enviar una terapia a la gestal, es hacer también constelar, hacer registros akáshicos, regresiones, hipnoterapia. ¿Ves? Y todo este tema, lectura de vidas pasadas, quién eran ustedes en vidas pasadas, poder canalizar y poder leer esto dependiendo el caso en concreto de lo que esté. Pero normalmente son personas que tienen situaciones bastante fuertes. Creo que es un ideal muy digno del servicio. Lo disfruto bastante, chicos. Pero uno a veces llega a un punto que también veo que hay personas que han trascendido tanto que ya no necesitan que las lean. No a veces no es necesario, porque ellos ya son los creadores de su propia realidad, su propio destino. No requieren, no los leen, no hay, porque ellos ya son, están vibrando en una energía tan elevada de conciencia, de discernimiento, de amor y de amor incondicional y de paz, que siento que son personas iluminadas. Y no necesariamente es porque se mantengan practicando y haciendo 20 cursos y que no sé cuántas maestrías de Reiki, no sé, eso es puro cuento, no. Simple y llanamente ven más dentro de ellos y ellos se eligen todos los días. Se observan y me mantienen una meditación constante interna. Ya he conocido personas así, he tenido momentos así también desde mi experiencia y sé que se puede lograr esos estados elevados de dicha, de plenitud, de alegría, de gozo. Esa es como nuestra experiencia, chicos. De verdad, Catalina, pues yo creo que ya es momento de irnos despidiendo. Bueno, Juan, a ti gracias por este espacio y de verdad que eso no va a ser el único momento que vamos a estar. Hoy estamos hablando acerca de las relaciones de pareja, pero pues vienen temas que vamos a seguir compartiendo y esto no lo vean simplemente como que, bueno, los quiero escuchar. Realmente espéjense a través de nosotros, porque finalmente todos somos un espejo, ¿cierto? Claro, sí. Y estamos seguros que esto que compartimos muchos allá afuera o detrás de esas pantallas están viviendo o han vivido este tipo de relaciones. Entonces muchas veces no sabemos qué camino tomar, Juan. Pero sí es necesario tener guía y acompañamiento. Muchas veces solo no podemos. Yo inicié sola, pero yo no terminé sola. De hecho, todavía tengo mi acompañamiento. De hecho, tú y yo nos espejamos y es como si nos diéramos una terapia tanto el uno como el otro. Pero es que esto es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque pues no las sabemos todas. Tampoco se trata de todos los días de estar sanando, porque pues esto no es una enfermedad. Simplemente estamos teniendo herramientas para poder encarar esos momentos de dolor cada que llegan. Ya eso es a lo que uno le apunta, ¿cierto? Pero siendo que no el juzgador, porque es que aquí el juicio lo hace el ego, siendo que el mayor observadora, ese es el verdadero amor incondicional del que hablaba Jesús. Entonces, esa es la importancia de conocernos a nosotros mismos. Y de verdad que caminar junto con un maestro, un guía, un mentor, un terapeuta, un psicólogo, una persona que te ayuda a traer el tarot evolutivo, te va a permitir a ti reconocer, porque no solamente te reconoces a ti mismo, sino que te vas a poder dar cuenta de la grandeza que hay en ti y de que no se trata de venir al mundo a sobrevivir. Estamos en un mundo donde sí, por naturaleza es dual, está el arriba y el abajo, el negro y el gris, pero
Finalmente Es no todo- caer, es sí, no es caer la como famosa paradoja cósmica. Somos el todo, pero no somos el todo, gozamos de individualidad. Pero a la vez, fundirnos con el todo es parte de trascender en esa conciencia, fundirnos con Dios. Yo, claro, los prejuicios, Cata, nuestras creencias limitantes, qué es bueno, qué es malo, el sistema de creencias. Entonces vivimos en esa dualidad, en este tablero de ajedrez. Y al final esa es la ilusión, chicos. del ego. Todo completamente Total. es la ilusión. Entonces cuando tú trasciendes eso y te miras más dentro de ti, chicos, ustedes empiezan a mejorar, no solamente físicamente, porque se refleja eso, los conocerás por sus frutos, dice por ahí un pasaje bíblico, sino que empiezas a ayudar a los demás y empiezas a ayudar a que el planeta suba la vibración. Así es. Empiezas de una manera genuina, una manera porque eres tú, sean auténticos. Por eso quise bautizar el tarot como tarot auténtico, sean auténticos y divinos, porque es que muéstresen como son. Ya, no importa, no estamos aquí por agradarles a nadie, no estamos aquí por hacer un club de amigos. Las personas que quieran estar con ustedes simplemente se van a quedar sin ustedes forzar absolutamente nada. Si vayas en solo, al final ustedes encontrarán gente en el camino. Así, tú empezaste sola y mira, encontraste una cantidad de personas y ese es como tu tribu, Claro, que total. nunca te condicionan, nunca te controlan y es un amor incondicional y la unión hace la fuerza y empiezan proyectos de gran envergadura, claro, bastante grandes. Empiezas a compartir. En colaboraciones, todo empieza como y tú te das cuenta que la unión hace la fuerza y que es eso, que somos lo mismo y que las mismas sensaciones las sientes tú, entonces uno empieza a tener una empatía genuina, no esa famosa empatía y sea empático, pongan los zapatos de los demás. No, eso es un proceso, es un tema, chicos, por eso aquí se van a tocar tantos temas con Cata. Síganos en nuestras redes por si les interesa este contenido y bueno, ahí siempre vamos a participar. Encantados de leerles los comentarios y bueno, chicos, esto va a estar en YouTube, TikTok e Instagram, en las principales redes sociales que manejamos y bueno, si desean acompañamiento con Cata va a dejar sus, como les dijimos, sus contactos y si desean acompañamientos con este servidor, ahí estaremos siempre ayudándonos. Gracias, amigo, por este espacio. ¡Ay, nos vamos a llorar! Bueno, yo soy así, yo soy muy hiperactivo, eso es lo que te llama. Ay, sí, no, ¿Cómo me refleja, cómo te reflejo yo ahora que esta versión de Juan? No, pero a ver, empezando porque, a ver, con nuestra manera de soy ser bastante práctica, hiperactivo. si no, bueno, si me gana hiperactividad. Sí, yo soy inquieto. Es un niño. Chicos, les cuento que ahora, yo no había caído en cuenta, ahora caigo, bueno, compartamos eso, yo creo, estábamos para hacer el video, yo, Cata, bueno, vamos a hacer el video, y Cata toda preparada, ya se sentó, cuando menos pensó, bueno, ¿usted qué está haciendo? Estaba poniendo una ventana. Se puso a pintar la ventana. Es que tengo déficit de atención. Una ventana, estucar, y haciendo así puse Y yo, bueno, man, yo te espero. Yo le digo, no, yo te espero. Es eso. Entonces, antes reprimía todo eso. Ya no, chicos, hace parte. Entonces, encontrar gente así que nunca te juzga. Obviamente, pues, Cata, si algo le molesta, ya me lo expresa, pero lo expresan de un amor tan puro. Y así es mi actual pareja. Increíble que exista este tipo de... Sí, son relaciones muy sanas y muy expansivas. Wow, sí. Donde si tengo algo que decírtelo, te lo digo, porque los seres altamente evolucionados expresan lo que sientes. Yo antes no expresaba eso por el miedo al rechazo. Yo antes no, ¿cómo le voy a decir a mi pareja que me siento de esta manera? No, a mi actual pareja le puedo decir, me está pasando esto. Y esa persona escucha, no te juzga, no te critica, sino que empatiza. Sí, Y es algo muy lindo y son relaciones que se construyen en el tiempo. qué lindo. Con el tiempo y para el tiempo. Es algo muy. Y es lindo poderlo experimentar. Yo lo estoy viviendo. Y claro, uno también, y son relaciones que no solamente te reflejan tu sombra, sino también tu luz. Tu luz. Y definitivamente esto de que hasta viejitos, eso es un cuento de Disney. Finalmente, como dijo Juan ahora, hubo un pedazo que él dijo que finalmente el amor incondicional se construye verdaderamente. Así es. O sea, sí doy fe de ello porque pues ahora Juan está en una relación de pareja demasiado bonita, pues obviamente tiene sus diferencias. Claro, y se construye, van a haber momentos que no compaginamos, pero llegamos a esos acuerdos que pueden ser, claro, modificados en cualquier momento porque son cambiantes, que el universo es expansivo y llega un momento en que si yo estoy seguro que si esta persona decide ya no estar con uno, pues se lo va a decir de una manera muy amorosa, muy empática y muy expansiva. Y ese tipo de relaciones en donde si ustedes ya deciden y se eligen no seguir, que lo dudo, pues porque eso todos los días se fortalece más, pero si llega a pasar, termina uno hasta de amigos, ¿ves? Y
sí, no pasa no pasa nada, no pasa porque nada. no, ni yo le pertenezco a esta persona, ni esta persona me Eh, pertenece. Y eso es lo que yo también estoy experimentando en este momento. Primera vez en mi vida que estoy en una relación completamente diferente. A ver, sí, suena muy cliché y todo, pero sí, es una relación No, es bonito, consciente. es bonito, a veces es bonito. Pero la relación es una relación consciente y creo Sí. que nos hemos espejado mucho porque creo que tanto tú como yo es primera vez que estamos experimentando ese vínculo. Y pero otro chip, desde- otro tips de estas relaciones conscientes son personas que se alegran por tu éxito. Son personas Sí. que te ayudan a construir, son personas que te ayudan a edificar, que el éxito de uno es el éxito de él. Es una persona que pone una alita y tú pones la otra alita y siguen ustedes. Hola princesa, ¿cómo estás? Saluda a la princesa. Entonces es eso, chicos, es algo muy, muy interesante. Entonces la invitación es a dejar lo viejo para dar espacio a lo nuevo. El mundo es cambiante, chicos. Bueno, un abrazo gigante. Cuídense Besos mucho. para todos. Chao, chao. Espero que hayan aprendido y les haya gustado. Un abrazo de amor para todos. Oro, miel y luz. Así es. Mucho, mucho. Hasta luego, chao.